Bueno, eh, hoy es un tema muy especial. Desde que empezamos a estudiar la carta a los Corintios, cuando empecé a ir esquematizando todo cómo iba a ser los sermones, cuando llegué al capítulo 7, indudablemente, como hemos visto, Pablo está contestando unas preguntas que por escrito le hicieron, y él habla de esos tres temas: el matrimonio, la soltería, el divorcio. Y desde que decidí que iba a hacer las tres enseñanzas de los tres temas diferentes, sabía que este que vamos a hablar hoy es el tema más difícil, es el tema más complejo: hablar del divorcio. Y recuerden, hoy no voy a dar, esto que voy a hablar desde el púlpito no es una consejería. No voy a hablar de las consecuencias tampoco. Lo que voy a hablar es lo que Dios dice acerca del tema. Cómo Dios trata este tema, no cómo a nosotros nos parece. Pero también entiendo, y en medio de una situación como la que vivimos hoy, que Dios tenga también misericordia y que nosotros podamos obrar, y que yo también tenga corazón pastoral de poder hablar de este tema que es tan difícil y tan doloroso. ¿Por qué razón? Mire, solo déjenme contarles un poquito las expectativas, algunas estadísticas. En los últimos 10 años, la tasa de divorcios en Colombia, por ejemplo, ha subido un 50%. Hoy, de cada 3 personas, 3 matrimonios, uno se separa. En Colombia, en la última década se realiza un promedio de 25,000 divorcios al año. O sea, que cada hora se presentan por día, se presentan unos 70 divorcios. ¿No? O sea, unos 3 cada hora. Ahora, este tema es tan complejo y tan difícil que todos los que estamos acá, todos, hemos sido afectados por un divorcio. Puede ser el de tus padres, el de tus hermanos, el de algún amigo cercano. Tú mismo puedes ser esa persona que pasó por la situación del divorcio. Todos nosotros, de una u otra manera, estamos afectados por esa situación. Por eso es un tema tan importante y un tema que no se puede ignorar. Y lo que vamos a ver hoy es cómo Dios lo trata. ¿Por qué? Mira, solo hay una cosa que supera en dolor al divorcio. Solo hay una cosa, y es el duelo por la muerte de un ser querido. No. Y en muchos casos, el divorcio es tan doloroso que las personas que pasan por esa situación hubieran preferido que la otra persona hubiera muerto que haberse separado de ella. O sea, es una situación, esta es una condición bastante difícil. Pero también, pues debe haber una palabra de ánimo. Si usted es divorciado, Dios no quería eso cuando pasó. Pero si ya pasó y usted tiene otro hogar, Dios tampoco quiere que vuelva a pasar ahora. Cuando hablamos del divorcio, desde el punto de vista eclesial, otra vez, punto de vista eclesial, yo quiero tratar el punto de vista bíblico, pero desde el punto de vista eclesial uno se va a encontrar con varias posiciones. Algunas iglesias creen que no hay ningún motivo para que las personas se divorcien. O sea, no existe ninguna causa porque haya divorcio. Otras creen y practican que solo debe haber divorcio por una causa: por el adulterio. O sea, cuando hay infidelidad de alguno de los dos. Solo por esa causa puede haber divorcio. Otras creen que puede haber divorcio en dos causas: cuando hay abuso físico y cuando hay adulterio. Recuerden, estoy hablando de iglesias, o sea, aquí estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de los de allá afuera.
No, porque los de allá afuera no tienen temor. Estoy hablando de los que se casan conscientemente. Y algunas otras, ¿no? Mucho más liberales, creen que puede haber divorcio por cualquier cosa. Se le quemó el arroz, causa de divorcio. Esas, digamos, son las posiciones. Pero lo cierto es que después del divorcio y de esta situación, el dolor es muy grave. La situación causa mucho dolor por varias razones, porque tienes que cambiar tu estilo de vida, porque hay cambio de tus relaciones con los hijos y cambio de relaciones con los hijos, familiares, amigos, porque trae problemas legales, porque trae problemas financieros, porque es una nueva dinámica de hogar, ¿no? Porque se sufren diferentes reacciones emocionales, es supremamente desgastante, estresante, trae culpa, frustración, dolor, incertidumbre, dudas, etcétera, además de problemas espirituales en los creyentes. La primera pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso? Y empieza uno a echarle la culpa o a pensar en Dios. Por eso es que Dios aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16. No es que Dios no le guste, no es que Dios no esté de acuerdo, no, es que Dios aborrece el divorcio. Le provoca náuseas el divorcio. No hay ninguna razón por la que una pareja se pueda divorciar. Ese es el punto. No hay. Y bajo esos parámetros, el hermano Luis acabó de leer los dos textos, en 1 Corintios capítulo 7 y en Mateo 19, 1, 12. Y yo quisiera que viéramos 4 puntos acerca de este tema hoy. Como ustedes ya lo vieron seguramente en los anuncios, el tema es el divorcio fruto de la necedad. El divorcio fruto de la necedad. Y vamos a ver 4 puntos. El primer punto es la falta de compromiso del hombre. El segundo punto es la postura radical de Dios. El tercer punto es la dureza del corazón del hombre. El cuarto punto, la incapacidad del hombre y la gracia de Dios. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos 4 puntos que vamos a tratar, yo les voy a invitar a que oremos, a que todos estemos dispuestos a tratar un tema tan tremendo como este. Esto es lo bonito de exponer la Biblia, de predicar la Biblia expositivamente, porque a ti no se te va a escapar ningún tema, porque la misma Biblia te va a llevar a ese tema. Y que el Señor nos guíe hoy. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias. Te doy muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar juntos como congregación, como iglesia, con el ánimo de adorarte, de alabarte, pero ahora, Señor, de poder escuchar tu voz y de que seas tú hablándonos, Señor. De que en nuestro corazón haya nobleza, humildad para recibir lo que tú nos estás diciendo y que quien habla sea usado por ti. No sea pensamientos personales ni opiniones personales, sino que realmente sea tu voz la que todos escuchemos, Señor. Dios, guíanos en esta mañana. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos con el primer punto. La falta de compromiso del hombre. Ahora, cuando Pablo escribe a los corintios, recuerden, los corintios ahora habían echado la culpa a las relaciones sexuales, que eso los hacía menos santos, y entonces querían abstenerse de tener relaciones sexuales. Entonces los casados estaban dejando a sus esposas, los solteros no se querían casar, y los casados que no querían dejar a sus esposas, pues no querían tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y Pablo lo que está es contestando toda esa serie de preguntas. Dice, no, si tú eres soltero, quédate soltero. No, si tú eres soltero y procura casarte si es lo que necesitas, pero esta es la condición. Si eres casado, tú tienes que cumplir el deber conyugal con tu esposa y la esposa con el esposo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero si estás pensando en divorciarte,
No, eso no lo contempla Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, o que el marido no abandone a su mujer. El mandato para los creyentes es clarísimo. No da pie de nada. Los que estén unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Y aquí quiero detenerme. Cuando Pablo dice no yo, sino el Señor, ¿a qué es lo que manda el Señor? ¿No? ¿Qué es lo que manda el Señor? Ahí les invito a que me acompañen a Mateo 19, porque es ahí donde el Señor habla de el divorcio. Del matrimonio y del divorcio está hablando ahí, pero pues la pregunta va enfocada hacia el divorcio. Voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 19 y dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Y aquí nos vamos a detener por unos minutos mirando la dureza del corazón del hombre. Primero, quiero que analicemos un par de cosas que hay ahí importantes. Primero, lo que dice: vinieron los fariseos tentándole. Y ahora miren la pregunta, ¿no? Tentándole, ¿qué quiere decir tentándole? Ellos no querían aprender qué quería enseñar Jesús. Eso no. Porque cuando uno hace una pregunta cauciosa o una pregunta con el ánimo de tentar, es con el ánimo de hacer caer. No le importa cuál va a ser la respuesta. Ellos no venían a aprender. Ellos venían a mirar cómo hacer caer a Jesús. Ya vamos a analizar más eso. Pero miren la pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Aquí el asunto no están diciendo: Señor, ¿es lícito el divorcio? No. La pregunta de ellos es: ¿se puede uno divorciar por cualquier cosa? O sea, para ellos ya estaba, ellos daban por hecho que el divorcio era algo normal. Ahora el punto era: ¿se podían divorciar por cualquier cosa? Entonces, aquí es donde hablamos del compromiso, de la falta de compromiso del hombre. Mira, primero, la primera parte: ¿por qué dice la palabra vinieron los fariseos tentándole o probándolo? Recuerde que ninguna palabra que hay en la Biblia sobra. Siempre están ahí porque el contexto es importante. Ahora, mire lo que dice: aconteció que cuando Jesús terminó de estas palabras, se alejó a de Galilea, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ahora, Jesús está en una región, Galilea. La región de Judea estaba formada por 5 provincias: Judea al sur, Samaria en la mitad, Galilea al norte, Iturea, y al otro lado del Jordán había una región que se llamaba Perea. Esa región, Perea, significa exactamente eso: al otro lado del Jordán, o al otro lado. Eso significa, eso traduce la palabra Perea, al otro lado del Jordán. Entonces, él está al otro lado del Jordán. ¿Sí se dan cuenta ahí? Versículo 1. Él salió de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ahora, este lugar físico, geográfico, es importante por una razón: porque allí era donde gobernaba, allí en esa región gobernaba Herodes Antipas. Ustedes dicen: bueno, pastor, pero ¿cuántos Herodes hay? ¿No? Pues primero hubo uno que se llamó Herodes el Grande, que fue cuando nació Jesús. Cuando él muere, quedan 3 Herodes. Sus 3 hijos se llaman Herodes. Uno es Herodes Arquelao, Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas, Herodes Felipe, ¿no? Y después hay otros que siguen gobernando, que son sus hijos. Por eso hay tantos Herodes. Pero en este caso es Herodes Antipas el que gobierna en esa región. Ahora, ¿por qué era importante? ¿Por qué era tentadora la pregunta? Porque Herodes Antipas fue el tipo que mandó decapitar a Juan el Bautista. Ahora, ¿y por qué lo mandó decapitar? Porque Juan el Bautista lo había denunciado de que era un adúltero y de que tenía un matrimonio ilícito, porque le había quitado la esposa a su hermano Felipe. Se había casado con ella, con Herodías, y
Juan todo el tiempo iba y le decía, usted es un tal, usted es un tal. Hasta que, ¿qué hizo Herodes? Lo mandó decapitar. Entonces, cuando a Jesús los fariseos se acercan y le preguntan, en Perea, donde gobierna Herodes Antipas, y le preguntan, Señor, ¿es lícito el divorcio? ¿Está bien que se separen? Lo que ellos de alguna manera estaban esperando, por eso era para tentarle, lo que ellos estaban esperando era que Jesús contestara lo mismo que contestó Juan el Bautista y terminara ¿qué? Decapitado como terminó Juan el Bautista. O sea, dense en cuenta la maldad y la dureza que hay en el corazón de los hombres. Es preciso allí que hacen esa pregunta. Pero hay una segunda razón para tentarle en esa pregunta. Y es que en ese tiempo habían dos líneas de pensamiento, ¿no? Dos pensadores, dos rabís que tenían dos líneas de pensamiento, y uno se llamaba Shammai y el otro se llamaba Gileo. Shammai, la línea de pensamiento de Shammai era que el divorcio era lícito por cualquier cosa. Y Gileo era mucho más conservador y él decía, no, solo hay una manera de divorcio. Solo hay una opción para el divorcio y es cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio. Adivinen cuál de las dos posiciones era mucho más popular. Hoy ¿cuál sería más popular? ¿Cuál sería más popular? ¿La de Shammai o la de Gileo? La de Shammai. O sea, hay que decirlo, todo el mundo diría que uno se puede divorciar por cualquier cosa. Y ese era el mismo pensamiento que había en ese momento. Esa era la línea más popular que había en ese momento. Entonces, cuando se acercan a Jesús, no se acercan a preguntarle si es lícito el divorcio, el divorcio de una mujer por cualquier, de divorciarse de una mujer por cualquier causa. Lo que le están preguntando de alguna manera es, Jesús, ¿tú con quién estás de acuerdo? ¿Con Shammai o con Gileo? Eso es lo que le preguntan. Esa es la tentación que hay ahí. Ahora, ¿eso qué nos deja ver? ¿Qué nos enseña primero que todo eso? La dureza del corazón de los hombres, la falta de compromiso. Ellos en ese entonces tenían el matrimonio por nada. Mira, en ese entonces el hombre se podría dar carta de divorcio a su mujer si encontraba una mujer más bonita que ella, por ejemplo. Porque entonces, si encontraban una mujer más bonita que con la que se habían casado, entonces lo que decían era que ya se sentían deshonrados. Y eso era suficiente para ser causal de divorcio. Cuando uno lee escritos más de la época, historiadores dicen que incluso por el mal aliento el hombre le podía dar carta de divorcio a la esposa. Pobres mujeres usando Listerine todo el tiempo. Pero el asunto es que todo eso hacía parte de que ellos habían dejado el matrimonio como cualquier cosa. Habían perdido el significado y el valor de lo que es el matrimonio. No es muy diferente a lo que sucede hoy nuevamente. Cuando la gente cree casarse por sencillamente un compromiso social, por quedar bien, por los invitados, porque lo vean, pero no ven lo que están jurando y diciendo delante del altar ante Dios. Es que los votos no son ante el pastor, o ante el sacerdote, o ante el notario. Hermanos, los tres tienen la misma autoridad, por si acaso. No son los votos, los votos los están haciendo ante Dios. Ante Dios. Y lo que se dice ahí es un voto que es para siempre. Amarás en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. Sí. Sin tener en cuenta lo que eso implica y el compromiso que están teniendo. Mire, la palabra para matrimonio, en hebreo, la palabra para matrimonio es kiddushin.
Y la palabra kiddushin significa consagración. Ahora, esa es la misma palabra que se utilizaba para cuando se utilizaban ciertos utensilios para el templo, vasos, platos, bueno, cualquier utensilio del templo era un kiddushin, era algo consagrado única y exclusivamente para el templo. Cuando tú te casabas, lo que estabas diciendo es que esa mujer es únicamente consagrada para ti. Ese hombre es únicamente consagrado para ti. Por lo tanto, era algo totalmente sagrado. El matrimonio era algo sagrado, pero el pueblo judío lo había corrompido totalmente. Y cualquier motivo era causa. Entonces, lo primero que hay es que no había compromiso del hombre. Eso nos lleva al segundo punto. La postura radical de Dios. Entonces ellos vienen, le preguntan, lo tientan. Mira, Jesús no responde la pregunta. Jesús nunca responde. Primero, yo creo por dos, básicamente por un par de razones. Primero, porque Jesús conocía el corazón de ellos y sabía que lo que estaban haciendo era para provocarlo, para tentarlo, para mirar si caía. Y segundo, porque en lugar de hablar del divorcio, lo que Jesús va a hablar es acerca, no es por qué motivo te puedes divorciar, sino más bien cuántos motivos valen la pena para seguir en el matrimonio. Jesús menosprecia eso. Ahora, Jesús no les dice, no, yo estoy de acuerdo con lo que piensa tal, o en mi opinión tal cosa, o yo creo que tal cosa. Lo que Jesús los lleva es, otra vez, a lo que la Biblia dice. Mira lo que dice el versículo 4. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído? Jesús no dio ninguna opinión personal, no se identificó con ningún pensador ni con una línea de pensamiento, sino que Jesús los lleva a la Biblia y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, Jesús los lleva al principio. Jesús los lleva a lo que Dios diseñó. Génesis 1:28, Génesis 2:24. 1:28, varón y hembra los creó. Algunos dicen, no, pastor, pero es que Dios nunca habló, por ejemplo, del homosexualismo. Sí. Jesús sí habló. ¿Qué está diciendo acá? Desde el principio, varón y hembra los creó. No, él está recordando esas verdades. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído desde el principio que varón y hembra los creó? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá ¿a quién? No le dijo, se unirá a otro hombre o una mujer, se unirá a otra mujer. Claro, él no está explicando el tema de manera puntual, pero lo deja ver claro cuál es la verdad. ¿Cuál es lo que Dios diseñó desde el principio? Ahora, queda claro otra cosa. Génesis 1:28 y Génesis 2:24 están antes de Génesis 3. Tremenda conclusión. Pero el asunto es que en Génesis 3 es que sucede la caída. Pero la caída no cambió el propósito que Dios había hecho desde el principio. Eso no varía para nada. Por eso es que siguen prevaleciendo esos mismos asuntos. Lo que Dios diseñó desde el principio, eso sigue teniéndose como la regla general. Y otra vez nos dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No, está diciendo, no dijo eso el Señor. Y dice el 6, así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál es la opinión de Jesús del matrimonio? Indisoluble, inseparable. No hay ningún motivo para que un matrimonio termine en divorcio. ¿Les parece radical? Pues eso fue lo que mandó el Señor. No, aquí no es lo que a mí me parece o no me parece, o si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo. Esto es lo que el Señor dijo.
Ahora, claro que es difícil en muchos aspectos, pero Jesús no se identifica con ninguno de ellos, sino más bien él lleva la norma por las cuales fuimos diseñados. Fuimos diseñados para estar casados y para siempre. No hay ninguna forma de quitar eso, de acabar con el matrimonio. No deja ninguna duda acerca del asunto, porque Dios, si Dios aborrece el matrimonio, el divorcio, pues Jesús es Dios, por lo tanto Jesús también ¿qué? Aborrece. Malaquías 2:15-16, no lo olviden. Dios aborrece el matrimonio, lo aborrece, está en total desacuerdo con el matrimonio, con el divorcio. ¿Por qué? Porque otra vez, para Jesús es más importante el diseño de Dios. Pero miremos una cosa. Imagínense algo. Yo tengo esas dos hojitas acá, ¿no? Y les echo pegante y las... ¿En qué quedan convertidas? En una sola. Ahora, sepárenlas. ¿Qué va a pasar? Que una se va a ir pegada a la otra. Por algún lado se van a romper. Por lo tanto, eso va a causar que ya no vuelvan a ser la misma que eran antes. Por eso, para Dios, esto, lo que Él unió, no lo puede separar. Y muchos dicen, pastor, pero ¿de verdad hay matrimonios que los unió Dios? Hay muchos matrimonios que los unió un embarazo no deseado, por ejemplo. Entonces, resulta que ella quedó embarazada y para tapar el asunto lo que hicieron fue casarse. La pregunta es, ¿ese matrimonio lo unió Dios, sí o no? Voy a decir otro ejemplo. Entonces, los matrimonios arreglados, el papá y la mamá de la niña se pusieron de acuerdo con el papá y mamá del niño y dijeron, ustedes dos se van a casar y punto. ¿Ese matrimonio lo unió Dios o no? Voy a poner otro ejemplo diferente. Entonces, resulta que una persona por conveniencias económicas dijo, no, este es mi salvador o esta es mi salvadora, y decidieron ir y casarse. ¿Ese matrimonio lo unió Dios o no? La respuesta para todos es sí. La respuesta para todos es sí. Porque tú juraste, si te casaste, juraste ante un altar y pusiste los votos delante de Dios. Por eso ese matrimonio es inseparable. Pastor, eso suena muy cruel. No, el problema no es de Dios, el problema es de quiénes. Aquí no hay, Dios es contundente en eso. Mire, dice se me escapó. Un puritano dice, un hombre debe elegir primero a quién amar. Miren la frase. Un hombre debe elegir primero a quién amar y luego amar su elección. Punto. Tú elegiste amar a esa persona y después ama lo que elegiste. No tienes ninguna otra opción. Cero. Cuando tú le dijiste sí a una persona, renunciaste a todo el resto. No, es que uno escucha cuentos como este, cuentos, ¿no? Pastor, es que yo me casé y esa no era la mujer que Dios tenía para mí. ¿No? Ahora, piensen en algo. Imagínate que Dios tuviera solo una mujer para ti. Pues Dios sería muy cruel. Porque te pone a buscar a ti entre cuántas, 4,000 millones de mujeres. No. Dios te pone a que tú elijas cuál es la mujer que tú quieres. Y punto.
y viceversa. No. Eso, dejemos de echarle la culpa a Dios de las cosas. Tú elegiste por esa persona. ¿Por qué? Porque te gustó yo no sé qué, pero tú elegiste. Ahora, en el matrimonio romántico, ¿no? Pero en los matrimonios arreglados tú no elegías, elegían por ti y punto. Eso es lo que más funciona. Por si acaso, miren las estadísticas. Los matrimonios que son arreglados desde niños, el porcentaje de divorcio es como el 5%. Eso casi no, porque ellos desde pequeñitos ya saben a quién van a amar y punto. ¿Lo adoptamos? No, mentiras, el asunto. El asunto es que nosotros tenemos que tener un concepto correcto del mismo concepto que Dios tiene. Una norma cristiana es que el matrimonio es una unión permanente en la cual hay protección, procreación, amor mutuo y además contribución a la sociedad y temor a Dios. Eso es un matrimonio cristiano. Ahora, ¿en qué se ha convertido eso? Ahora se ve como una unión temporal basada en las necesidades de cada uno, especialmente sexuales, para gratificación individual, para mi satisfacción, o sea, totalmente egocéntrico, egoísta. Por lo tanto, no hay compromiso, se vuelve algo desechable. Lo reemplazo con otro u otra cuando ya no tenga beneficios. Eso es totalmente al diseño que Dios hizo desde el principio. Por eso, ¿no? Mira el ejemplo del Señor Jesucristo. Y por eso es tan sagrado el matrimonio. Él primero eligió a quién amar. ¿A quién eligió amar? A su iglesia. Él eligió amar a su iglesia. Y la amó ¿hasta qué punto? Hasta dar su vida por ella. Dio su vida por ella y además para casarse con ella en la eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros somos el mejor partido para el Señor Jesucristo? O sea, ¿de verdad hay algo en nosotros que haga que el Señor esté supremamente enamorado de mí? ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos o buscamos pareja con las expectativas incorrectas. No, es que voy a buscar a alguien que me ame. Voy a buscar a alguien que me entienda. Voy a buscar a alguien que me comprenda. Voy a buscar mi alma gemela. Voy a buscar, yo no sé cuántos cuentos de esos ustedes escuchan. Pero el asunto, cuando voy a buscar pareja, es que yo voy a buscar a alguien a quien amar. O sea, no es lo que yo voy a recibir, es lo que yo voy a dar. Si uno se decide que mi vida va a ser para amar a esa persona y la otra persona decide lo mismo, pues ese matrimonio va a durar para siempre. Pero supongamos que sea uno solo el que decidió eso, pues usted ya lo decidió igual. Y la va a amar independientemente de lo que es esa persona. Has decidido amarlo y amarla de esa manera. Hermanos, el matrimonio es inseparable. Desde la posición de Dios no hay alternativa ninguna. Romanos 8:35. ¿No lo han escuchado? ¿No? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué dice la Escritura? Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo nada. Por lo tanto, esta es la misma práctica que se debe usar en el matrimonio. ¿Quién me podrá separar de mi esposo o esposa? Nada. Nada. Ni una cosa ni la otra. Entonces, recuerden eso. Nosotros elegimos a quién amar y luego amamos esa elección. Punto. Claro, y eso nos lleva al tercer punto, pues la dureza de los corazones del hombre. Ahora, mira cómo contestan ellos, ¿no? Mira cómo contestan ellos. Dice, le dijeron, ¿por qué pues subraya la palabra, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿No? Entonces ellos dijeron,
¿cómo así? O sea, tú estás diciendo que nadie se puede separar, que son una sola carne. Pero entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? O sea, lo que están diciendo, ¿se dan cuenta de la palabra mandó? O sea, ellos están incluyendo el divorcio como un mandamiento de Dios. O sea, nosotros somos supremamente acomodados de lo que nos conviene. ¿Sí? Moisés mandó a dar carta de divorcio. Ahora, ¿en qué texto se basa? Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. No lo busquen, yo se los leo. Dice lo siguiente: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. La pregunta es, ¿qué sería lo reprochable que encuentra en ella? Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa. O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra del Señor tu Dios que te ha dado en preciada posesión. Ahora, uno dice, oiga, sí, como que Moisés está autorizando el divorcio. No. Por eso siempre es que es supremamente importante entender los contextos. Este pueblo, cuando se escribe el Pentateuco, recuerden una cosa: este es un pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto. ¿Cuánto tiempo ha estado esclavo en Egipto? 400 años aproximadamente. ¿Y cuál es la cultura? ¿Qué es lo que saben ellos? ¿Qué practicaban ellos? Lo que practicaban los egipcios. ¿Y qué era lo que practicaban los egipcios? Divorcio por cualquier cosa. Entonces, cuando Moisés da esta norma en Deuteronomio, lo que él no está autorizando el divorcio, lo que está es regulando lo que está pasando. O sea, ya se estaban presentando cantidad de divorcios. Eran 2 millones de personas. Muchos de ellos ya eran divorciados, estaban divorciando. Y lo que Dios manda es una regulación para proteger especialmente a la mujer. Va a ilustrarlo de esta manera. Tal vez no sea el ejemplo más preciso, pero yo creo que cabe. Y es, hace unos 25 años o menos, en Colombia solo había una forma de transportarnos de forma privada. Si queríamos ir de aquí a Centro Mayor, salíamos y cogíamos un taxi, ¿cierto? Esa era la única forma que todos conocíamos, el taxi. Pero después, de forma clandestina, ilegal, empezaron a aparecer todas las plataformas de servicios, lo que conocemos Uber y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Regular lo que ya está pasando. No puede poner normas, sino regularlo, porque ya está pasando. Lo que pasó en el pueblo de Israel cuando salió a Egipto era que mucha gente estaba divorciando, y lo que Dios hace es regular la norma para que esto no siga pasando. Y por eso, recuerde, van los 10 mandamientos: no adulterarás ni nada de eso, porque apenas se están dando ahí, ¿no? Apenas se está dando ahí ese pueblo que sale del desierto. Pero también los que ya están separados, entonces, ¿qué hacen? Me vuelvo a casar, pero sí, me vuelvo a casar con la que ya tenía, pero si ella ya está con otro, al fin, ¿a quién se la reclamo? ¿De quién es ella? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues regular esas cosas para que todo quede, entre comillas, claro. Pero Él en ningún momento está autorizando ni dando permiso para el divorcio, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Jesús otra vez no está contestando la pregunta. Jesús está mostrando lo que dice. Y dice el versículo 8: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. ¿Sí ve? ¿No? Ellos dijeron, Moisés mandó la norma.
Y Jesús dice, no, 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 eso no es así. Moisés permitió, ¿por qué razón? Por la dureza del corazón de los hombres, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué? No fue así. ¿Cuál es el principio? Lo que había dicho antes. Varón y hembra los creó, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será con ella una sola carne. No hay ninguna otra opción. Yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, y aquí sí da una salvedad. A cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y del que se casa con la repudiada, adultera. Y entonces aquí él solo abre una ventana, una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? El adulterio. Cuando hay un adulterio dentro de un matrimonio cristiano, esto es una contradicción, pero es verdad, ¿no? Entonces ahí sí puede haber divorcio. Ahora, como nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar, yo prefiero aclarar ciertas cosas. Eso no quiere decir que todos los matrimonios en los que hay adulterio se deben separar. Eso no es lo que dice el texto. Él está dando un permiso. ¿En qué casos? Si en un matrimonio hay un infractor y una víctima, pero si el infractor se arrepiente, la víctima, ¿qué debe hacer? No, es que eso es innegociable. Y si el infractor no se arrepiente, pues la víctima también lo debe perdonar. Eso es innegociable. O sea, el perdón en los dos casos es innegociable. Lo que sí es negociable es que si el infractor continúa en su condición de adúltero, ahí sí que debe haber divorcio. Pero si hay arrepentimiento, o sea, siempre debe haber perdón, pero si hay arrepentimiento, que eso es a lo que uno apunta, debe haber reconciliación. Si no, pues no hay otra opción. Entonces, esa es la salvedad. Es la única salvedad en matrimonios de creyentes. No nos deja ninguna otra opción el Señor. Yo sé que ya hay muchas preguntas rondándonos en nuestra cabeza. Y muchas situaciones. Tranquilos, igual creo que no las voy a responder. Voy a tener muchas citas de consejería las próximas semanas. Pero el asunto es que esa es la posición del Señor. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 7, dice, pero el versículo 12, dice, y el 10 nuevamente, pero a los que están unidos en matrimonio, o sea, a los creyentes, mando no yo, sino el Señor, que es lo que estamos leyendo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, el mandato para el creyente es, si usted se separa, pues quédese sin casar. Ese es el culto. ¿Se puede separar? Sepárese. Pero entonces quédese soltero. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, ¿cuáles son los demás? ¿No? A los demás, a los que son matrimonios mixtos. Uno es creyente, el otro no. Incrédulos, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, mira, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, aclaro otra vez, en cuanto a los matrimonios de cristianos, no hay ninguna posibilidad de divorcio, excepto cuando hay adulterio y el infractor no se arrepiente. ¿Listo?
Esa es la posibilidad, pero ahorita voy a explicar más a fondo el caso. En los, en los matrimonios mixtos, solo hay una posibilidad de divorcio cuando el incrédulo, cuando el no creyente se va. Y dice, el hermano no está obligado a quedarse con un incrédulo. Pero él no tiene que abandonar. El que tiene que abandonar es el otro. ¿Listo? Esa es la situación. Ahora, cuando una mujer, cuando en el matrimonio hay una mujer, mujer o hombre, que el otro fue el infractor, el infiel, se fue, la dejó, se fue con otra persona, esa persona ahora queda libre. Ella sí se puede volver, o él sí se puede volver a casar. Porque ese es el único permiso que dio Dios. Infidelidad, se fue, ella quedó libre, se puede volver a casar. La pregunta es, ¿por qué en ese caso se puede volver a casar? Porque en los otros casos no. Y otra vez la razón está en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre y una mujer, Levítico 20:10, tal vez. Por acá. Sí, Levítico 20:10, por ejemplo, dice lo siguiente. Dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento la mujer que vivía en adulterio se podía, que se había separado con adulterio se podía volver a casar? Porque quedaba ¿qué? Viuda. Ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento la mujer o el hombre que ha sido víctima de adulterio se puede volver a casar? ¿Sabe por qué? Porque el adúltero para Dios está el asunto acá es sencillo. Si una persona adúltera continúa en su adulterio, Dios lo ve como una persona muerta, incrédula. Está abandonando su hogar. Cualquiera como creyente puede pecar, pero una cosa es persistir en el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que esa persona no tiene ninguna opción de salvarse? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que esta persona, ¿qué necesita? Arrepentirse y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y dejar su pecado y asumir las consecuencias que vienen por eso. Pero eso es un asunto tremendo para Dios. Eso es algo que Dios, con lo que Dios no juega. Entonces, ya vimos esos casos, esas son las excepciones. De resto, no que mi esposa no sé qué, es que la que viene, no, pastor, es que lo que pasa es que ya no nos amamos como antes. Pastor, es que él ya no me comprende como. Pastor, es que mire que es que ya no nos entendemos íntimamente tampoco. No, ahí no hay falta de amor, ahí no hay falta de nada, ahí hay falta de arrepentimiento. Punto. Porque tú ya decidiste amar a una persona y punto. No tienes ninguna otra opción. No hay ningún otro motivo por el cual Dios acepte el divorcio. Por eso ese es el problema de la dureza del corazón del hombre. Es necedad del hombre. Tú eliges a quién amar y eliges amar a esa persona hasta que la muerte los separe. Punto. Si la quiere dejar, quédese solo. O si lo quiere dejar, quédese solo. ¿Qué tal son esas palabras?
Mira lo que los apóstoles dijeron, ¿no? Los apóstoles llegan a su casa y le preguntan a Jesús, versículo 10. Dice, le dijeron sus discípulos, o sea, son los apóstoles los que están ahí cerca de él, dice, si así es la cosa, eso es lo que dicen, no, si así es la cosa del hombre con la mujer, lo mejor es que no casarse. O sea, Jesús no puso términos medios. Pero también les dice, entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Ahora, la pregunta es, ¿los apóstoles entendieron lo que Jesús les quiso decir? Pues claro que lo entendieron, tanto lo entendieron que dijeron, uy, esto del matrimonio es cosa seria. Y yo espero que eso mismo lo hayamos entendido todos nosotros hoy. Ahora, no, es mejor quedarse solo. Sí, si te quedas solo pecando, eso es peor. Eso es peor. Si tú te vas a quedar por egoísmo, satisfaciendo tus necesidades de maneras ilegales, eso es peor, porque vas a vivir constantemente en pecado y no vas a quedar esclavo de eso. Por eso cásate. Es lo que dice Jesús, cásate, pero ten el matrimonio como sagrado. Como sagrado. Elige con quién casarte. Ama eso que elegiste. Pero Jesús, los discípulos entienden y entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Y aquí otra vez concluimos con lo mismo que siempre decimos. Es difícil entender lo que Dios acabó de enseñar. No, yo creo que todos entendimos acá lo que Dios acabó de enseñar. Ahora el punto, es difícil de aceptar. Eso ya es otra cosa. No, pastor, pero es que usted no sabe lo que ha sido mi viacrucis en ese hogar. Pues sí, eso fue lo que usted eligió. Punto. Innegociable el asunto. Innegociable. Llegan a la oficina, ¿no? Y nos dicen, pastor, usted nos puede ayudar, estamos en proceso de divorcio, que sea lo menos doloroso posible. No. Hermanos, eso no causa, eso causa mucho dolor. El que ha pasado por eso sabe el dolor tan terrible y lo que eso arrastra. Por eso decía al principio, todos los que estamos acá hemos sido afectados por un divorcio. De un amigo, nosotros, uno mismo. Aquí hay seguramente hijos de divorciados. Seguramente hay personas que han visto cómo hogares que parecían muy bien se diluyeron de un momento a otro. Solteros, la primera decisión más importante de tu vida es con quién te casas, con quién te vas con quién vas a pasar la eternidad. La primera decisión más importante es decidirnos por Cristo. Pero la segunda decisión más importante es con quién vas a vivir el resto de tus días acá. Porque es para siempre. No hay disculpa ninguna. Esa es la condición del hombre. Desafortunado, somos seres caídos, después de la caída somos seres supremamente pecaminosos, pero Dios nos llama a que esa es la condición, porque el matrimonio para Él es algo sagrado. Pero, menos mal, que su gracia es mayor. Menos mal que nosotros tenemos un Dios que es, bueno, porque por sola esta condición seguramente muchos de nosotros ya estaríamos casi que condenados por esta situación. Pero ahora mire lo que dice el Señor. Vuelvo a Corintios capítulo 7, versículo 17. Y dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso.
¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, mira, 3:20, cada uno en el estado que fue llamado, en él se queda. ¿Cómo fuiste llamado tú? ¿Fuiste llamado siendo separado? ¿Sí, divorciado? ¿Tienes un nuevo hogar? ¿Tienes tu tercer hogar o yo no sé? Ahora cuida lo que tienes. Porque a partir de ahora es que, o sea, después de convertirse en creyente, es que eso es lo que empieza a regir. ¿Cómo fuiste tú llamado? ¿En qué condición? Imagínese, no, fue llamado en su tercer matrimonio. Entonces, ¿cómo hago? ¿Me vuelvo a reconciliarme con el primero? No, o sea, eso sería, o sea, absurdo. Por eso está diciendo, así como fue llamado, quédese. Quédese. Ahora tú ya elegiste una nueva persona a cual amar. Quédate con esa que ya elegiste amar. Ahora, reconstruye. Ahora, claro, retribuye tal vez el daño que dices, tal vez tienes hijos en otro hogar, tal vez esa, sí. Pero ahora, como Dios te llamó, así se. Mira, recuerda a la mujer adúltera. La mujer adúltera la traen delante de Jesús. Jesús no, fue sorprendida en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. Jesús dice, bueno, aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. El texto dice que desde el mayor hasta el menor fueron yéndose poco a poco porque todos se encontraron culpables y pecadores. Cuando la mujer estaba sola, imagínense esa mujer allí inclinada, avergonzada, semidesnuda, arrastrada, burlada, expuesta, con toda la vergüenza a flor de piel. Y Jesús le dice, levanta tus ojos. ¿Quién te condena? Volvió a mirar, nadie había. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Hermanos, el divorcio no es un pecado imperdonable. El divorcio no es algo por lo que Jesús no murió en la cruz. Pero eso no quita que es un mandamiento de Dios primordial. No separarse, no divorciarse. Pero si has pasado por esa situación, Dios te perdona. Si estás pasando por ese momento difícil, busca reconciliar tu matrimonio. Busca unirte a ella o a él. Porque eso es mucho menos doloroso que seguir en el proceso. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que es en el Señor, en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca. Otra vez, ¿para quién? Para con Dios. Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque fuiste comprado. Mire, ahora tu identidad, ¿no? Dios le está hablando, el apóstol Pablo le está hablando aquí a solteros, a viudas, a vírgenes, a divorciados, a casados, a todo tipo de personas. Y lo que está diciendo, todos ustedes fueron comprados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, esa no es su identidad. Su identidad no es que eres casado, que eres soltero, que eres divorciado. Esa no es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Y un divorciado no es un ciudadano de segunda categoría. Ni un separado, ni una viuda, nada. Todos en Cristo somos ciudadanos de primera categoría del pueblo de Él. Pero no nos vayamos a un extremo ni al otro. Como entonces somos perdonados, podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana. No. Delante de Dios, el divorcio es lo que es. Pero en su gracia también los hijos de Dios somos lo que somos. Nuestra identidad es en Él.
Él es el que nos da nuestro verdadero lugar. Entonces, queridos, concluyamos. En medio de toda esta situación, para todos los que están en Cristo, cualquiera que sea la situación, Dios tiene aliento y vida para ti. Pero si tú no estás en Cristo, ahí sí tienes su problema. Y aquí, si no estás en Cristo, seas soltero, seas casado, seas divorciado, seas viudo, sea lo que sea, si no estás en Cristo, estás condenado, estás perdido, estás fuera de la gracia de Dios. Por eso lo que Dios nos invita en este texto es: permanezca, pero permanezca ¿para quién? Para con Dios. Ven a Cristo, reconoce tu pecado, reconoce que necesitas una nueva identidad, que no eres lo que Dios, lo que la gente dice que tú eres. No, no, no. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Dios, a los que vienen a Él en arrepentimiento y fe, los llama sus hijos. Ven, haz parte de la familia de Cristo. Él tiene los brazos abiertos para ti. No te rehúses a ese único llamado. Oremos. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por ese privilegio que nos das nuevamente de reunirnos como iglesia, a alabarte, a adorarte, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Gracias por tu voz, gracias por refrescarnos, gracias por alentarnos, gracias por recordarnos lo que somos, Señor. Gracias por recordarnos la gravedad del pecado también. Gracias porque cuando podemos voltear a mirarte a ti, Señor, vemos solo gracia delante de ti, Señor. Y Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de la dureza de nuestro corazón, el amor tuyo y tu gracia es mayor. Gracias, Dios. Hoy quiero pedirte, Señor, y darte muchas gracias por quienes nos estén acompañando por primera o segunda vez, Señor. Y también, Señor, por aquellos que están hoy acá, pero aún no han venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Que han escuchado tu voz, que han escuchado tu mensaje, Señor. Y que tú los convenzas de que en ti hay una vida nueva, de que en ti hay perdón, de que en ti hay gracia, de que tú muestras misericordia con quien tú quieras, pero también que al que viene a ti en arrepentimiento y fe, tú no le echas fuera, Señor. Dios, que tú convenzas, que tú obres en este tiempo y que sigas bendiciendo a cada uno de tus hijos. Dios, muchas gracias por esta mañana tarde ya, que seas tú guiándonos y bendiciéndonos, y que nuestro concepto de matrimonio siga siendo elevado. Te alabamos, Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me alegró compartir este tiempo, esta mañana con ustedes. Espero que todos hayamos sido bendecidos. Ok, de verdad que hay un anuncio que no se dio y yo les invito a que estemos orando, porque el próximo sábado vamos a salir de retiro el grupo de predicadores, ¿no? Entonces vamos a estar el sábado, pero aquí nos veremos el domingo. Entonces les invito a que estemos orando por esa situación. Vamos a estar planeando las predicaciones de los miércoles del próximo semestre y capacitándonos. Entonces, hermanos, un abrazo, Dios los bendiga, hasta pronto, que estén muy bien.